Mi nombre es Francisco, me acompaña acá mi amigo Sebastián y juntos somos Escudería SF. Amigos y amigas, que estén muy bien. Chao, chao, y nos vemos en lo que va a ser el análisis del Gran Premio de Silverstone. Chao, chao, chao. Está pronto, amigo. Eso. Nos queda poco tiempo, amigo, ¿ah? Sí, no puedo. Sí, ¿por qué? Porque ahora nos queda algo importante, amigo. ¿Qué vamos a hacer ahora? En estos momentos lo que vamos a hacer, señoras y señores, es ir a ver nuevamente la película de la... Ahora sí, de de la Fórmula Fórmula 1. Ahora vamos a poder ir en conjunto, así que acompáñenos también en este vlog para ver la película de la Fórmula 1. Nos vemos. Ahora van a exhibir. Bienvenidas y bienvenidos amigos y amigas de Escudería SF, donde la pasión por la velocidad encuentra su voz en nuestro espacio dedicado a la Fórmula 1 en nuestra ya segunda temporada. Estoy acá junto al profesor Francisco, que también es cinéfilo, para analizar brevemente lo que fue la película de la Fórmula 1, ya estrenada el año pasado, a mediados de año, y que nosotros nos dimos un tiempo para analizarla. Y aprovechamos esta oportunidad que la Fórmula 1 no nos está entregando mucho, que digamos, como para poder analizar lo que va a ser esta película multinominada en los premios Oscar para esta temporada de premios. Amigo Francisco, ¿qué te parece el análisis de una película como esta? Bueno, lo primero, saludar a toda nuestra comunidad afición de la Fórmula 1. Agradecido de estar de nuevo en esta segunda temporada del podcast. Y la verdad que para hablar de una película interesante. Yo diría que en el fondo, incluso podríamos decir hasta necesaria para lo que es el contexto de la Fórmula 1 actual. Mis sensaciones, la verdad que en simples palabras, debo decir que son bastante positivas para esta película. Si bien hay ciertos elementos que yo voy a criticar en este capítulo, sí considero de que es una película muy bien hecha. Espectacularmente bien hecha, en el sentido en de que una de las grandes maravillas de esta película fue el haber recreado la experiencia de la velocidad, de el automovilismo en sí y sobre todo también del piloto, ¿no? Como el protagonista en este deporte, de una manera muy realista. Y eso es algo que hay que agradecerlo, por supuesto. Claro. Que se hayan tomado, ¿no?, el tiempo para poder hacer una película con tanto profesionalismo, con tanto también desarrollo técnico y tecnológico. Claro. Porque acá hay que mencionar también de que una película que se pudo hacer también porque se cuenta a día de hoy con un gran desarrollo, ¿no? Y podríamos decir que hay un progreso en las tecnologías, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, de VFX, tecnologías de manejo más práctico, por ejemplo, para filmar este tipo de escenas, y sobre todo también el recurso, podríamos decir, digital, que es algo que también obviamente se agradece. Pero evidentemente que para mí es una película muy disfrutable. Me alegro que también esté nominada, como tú muy bien mencionabas, amigo, en el ámbito de los Oscars. Obviamente yo también tengo crítica a lo que es la premiación, ¿no?, de los Oscars, claro. Pero no hay que quitarle el mérito a una película que en el fondo también busca no solamente entregar nuevos públicos, sino también reconocer un poco cuál es esta identidad automovilística de la que incluso muchas personas que no son fans de la categoría posiblemente sí pudieron descubrir un deporte quizás por algunas personas no tan conocido. Claro, una película de la Fórmula 1 que llega en un contexto de relevancia de la categoría. Hemos conversado en varios capítulos de nuestro podcast en que la Fórmula 1 en su momento atrajo mucha gente joven
cuando la tendencia era lamentablemente personas más mayores quienes veían y eran fanáticos acérrimos de la Fórmula 1. Vemos cómo distintas series y distintas plataformas, como son las redes sociales, han permitido al fanático adentrarse a la máxima categoría, hacerse partícipe también de los fines de semana en la vida de los pilotos, de los equipos, lo que el ambiente significa para todo el fanático de la Fórmula 1. Una película que yo creo que si hubiese sido hace 10 años atrás o 20 años atrás, fracasaba, no iba a ser tan relevante, pero hoy estamos hablando de una película que tiene una recaudación histórica, estamos hablando de casi 700 millones de dólares. Fue un éxito de taquilla. Un éxito de taquilla de la temporada, lo cual ha llevado a estas 4 nominaciones a los premios Oscar. Sí. Y por otro lado también vemos que si bien respetamos como buena película de Hollywood a los clichés propios de películas de ese tipo, pero que también hacen guiño al fanático hacer el ritmo de la Fórmula 1 y permiten mantenernos en contacto con una categoría que tanto amamos. Sí. Hacemos un pequeño solamente disclaimer acá para decirles de que en este capítulo de Escudería SF vamos a tener muchos spoilers. Sí, así que si no vieron la película, tienen la posibilidad de verla, en algunas plataformas. Creo que Apple TV es una de las plataformas que ha publicitado harto la película. Así que sí, les recomendamos verla. Es una película entretenida. Sobre todo una película que engancha mucho a alguien que quiera tener algo más dinámico, con una historia atrapante, con muy buenos efectos visuales. La verdad que es una película que se puede ver con la familia incluso. Claro. Es una película muy dominguera en ese sentido. Sí. ¿Ya? Pero sí, hay que mencionar de que vamos a hablar acá muchos spoilers, porque además es una película que salió ya hace un buen tiempo atrás. Ya dimos la oportunidad. Por supuesto. Y bueno, en mi caso particular yo la pude ver en cines 2 veces. No sé si en tu caso. Me limito a decir las cantidades de veces que ya la he visto. De hecho, para este capítulo lo vi 2 veces nuevamente, solamente para tener datos. Yo creo que la experiencia de cine inigualable en ese momento. Sí. Tuve la oportunidad de verla en la IMAX? sala IMAX, que Por fue supuesto. una maravilla. Qué maravilla. Y claro, Sí. acá en Concepción. Lamentablemente yo no pude verla en IMAX. Pero acá en Concepción igual utilizamos las plataformas que nos daban nuestras acá empresas de cine. Y fue una experiencia bastante interesante para un fanático de la Fórmula 1 verlo en ese tipo de pantalla. Así que, nuevamente, en este momento empiezan ya los spoilers. Pueden dejar de ver el capítulo, o el que se lo quiera comer también. O van a ver la película y después vuelven a ver el capítulo. La verdad que partamos por lo primero. Hablemos de algunos elementos más técnicos de la película y luego entramos ya en historia, un poco qué es lo que aborda respecto a la Fórmula 1. Bueno, esta es una película del año 2025. Es una película que tiene duración 155 minutos, que no se sienten. Es una película extensa, pero no llega a ser excesivamente... podríamos decir, no te inunda con información. Es una película no que... es aburrida, tampoco te genera como esa lata o que te sientas incómodo de no saber como datos. Claro. Es una película... Sí. Que es muy fácil de digerir. Muy fácil de digerir, yo creo que eso lo define muy bien esta película, considerando que también es una película que está dirigida por Joseph Kosinski. Y bueno, Joseph Kosinski es una de las grandes figuras podríamos decir, del Hollywood actual. Sobre todo que ha dado grande éxito, en algunos casos, por ejemplo, de los más recientes, fue el gran éxito de taquilla que tuvo, por ejemplo, la película de Top Gun Maverick, 2, claro. ¿cierto? La segunda parte de esta saga. Y que obviamente también generó mucha expectación en el público, sobre todo cinéfilo, volvemos a lo mismo, estas cuestiones técnicas, el uso de efectos prácticos, el hecho de que en tanto, ojo, Top Gun mete acá en este caso a su protagonista en casas de verdad, en aviones no de combate verdaderos, con todo el aparataje obviamente técnico para la grabación. Y acá hacemos lo mismo, o sea, Joseph Kosinski vuelve a utilizar esto de, bueno, coloquemos a estos dos protagonistas en Fórmula 1 adaptados, porque en realidad son Fórmula 2, pero que se adaptaron para la realización de esta película, y además también por las dificultades también de lo que implica montar estos Fórmula 1, y además el peligro que también puede conllevar a pilotos inexpertos, porque acá los actores tuvieron que aprender también de cómo pilotar un auto de este tipo, y obviamente con todo el desgaste físico que eso implica. Claro, o sea, no son pilotos profesionales, partimos de eso. Partiendo por esa base. Simplemente actores los cuales
tuvieron que aprender a conducir. Sí. No fueron directamente compitiendo en carreras propiamente tal, ahí Mm. hubo mucha utilización de efectos especiales, pero Sí. sí muchas tomas en Mm. las cuales se veía desde el cockpit eran Sí. ellos Sí, conduciendo. sí. Y estas colaboraciones que tuvo la Fórmula 1 con Apple, por ejemplo, Mm. tengo entendido que también con Sony, en cuanto a la implementación de nuevas cámaras y tecnologías que también hacen que estos efectos visuales sean tan ricos. Sí, y el sonido, que va a ser algo muy, muy importante. Eh, Otra cosa a destacar, bueno, yo le hablé de Kosinski, ¿cierto? Este director. Es una película que además cuenta con un reparto bien, bien importante. O sea, ya partiendo de base de que tenemos uno de los figuras más icónicas, podríamos Claro. decir, de lo que es el cine comercial en general, en todo el mundo, que es la figura de Brad Pitt, Claro, que ya a sus, ¿cuánto tendrá? Unos 60 años, por por ahí allá. debe andar. Asume el reto de interpretar a este personaje, ¿no? Esta especie como de un underdog, perdón, alguien como muy underground, ¿no? En el ambiente, que es este personaje de Sonny Hakes, ¿no? Esta especie de personaje como muy también atormentado, solitario, ¿cierto? Que básicamente arma su propio camino. Él no Claro. depende en ningún caso de un contrato de un equipo que lo mantenga en una escudería, en un equipo de competición. No, es un personaje que en el fondo se puede develar como muy independiente. Claro, ¿Ya? el típico como estereotipo de cowboy Claro, sí, norteamericano tiene que como viene eso, acá, sí, claro. sí. Sí, tiene mucha Un razón. lobo Un solitario lobo que viene a solitario, claro. buscar como lo que en definitiva él trata de decir en la película, la satisfacción en cuanto a correr. Sí, eso es lo que lo mueve, ¿no? A Claro, este protagonista. Y obviamente que en ese camino va obviamente a encontrarse con una serie también de personajes muy interesantes. Y ahí hay que destacar también el gran rol, ¿no? Que va a asumir el actor Javier Bardem, ¿no? claro. Con este personaje de Rubén, que intenta no integrarlo al ámbito de la Fórmula 1. Dentro de las cosas que llama la atención en el inicio de esta película es esta parte, ¿no? Del prólogo, donde vemos, ¿cierto?, a Brad Pitt interpretando a Sonny Hakes en las 24 horas de Daytona. ¿Ya? Sí. Que ya de entrada es espectacular. Sí, quiero hacer un pequeño alcance nomás, porque algo que me llamó la atención producto del desastre que fue en las 24 horas de Daytona este año, Este año. en cuanto a la transmisión particular de Chile, debido a que lamentablemente se prohibió la visualización en YouTube, que era habitual, y la tuvo una plataforma de un canal que no voy a Sí. mencionar, no vale la pena. Mucha gente decía de que el encanto que habían tenido de la película de Fórmula 1 y esta emoción de los primeros minutos, lamentablemente se fue opacado por este canal que no tuvo una buena transmisión. Así es. Pero bueno, son cosas que ocurren y que toda la polémica que podríamos decir incluso que hay con los test de pretemporada también con la visualización o la escasa visualización que hemos podido tener, ¿no? Como fanaticada. Además de este personaje de Javier Bardem, que es quien lo integra, ¿no? A Brad Pitt como Sonny Hakes, este personaje de Rubén, vamos a tener también a personajes bien interesantes como el papel que interpreta el actor británico Damson Idris en el caso del personaje de Joshua Pierce. Este piloto joven, futura promesa entre comillas, Claro. pero sí hay como una sensación de que él puede lograr grandes cosas en la categoría, pero que todavía está en un proceso como de maduración, ¿no? Como piloto. Un piloto que está muy mediatizado, está muy intentando ser como una figura famosa, popular, mediática, y por eso mismo va a chocar con esta personalidad más parca, un poco más apática que va a tener Sonny Hayes respecto a lo que viene a ser a este equipo, que ojo, acá va algo muy interesante, que no lo hemos mencionado, pero Fórmula 1 trata sobre un equipo ficticio Claro. de Fórmula 1 que se llama el equipo Apex. Apex, que ustedes lo pueden ver acá. Acá Sebastián, aplausos para Sebastián. Vamos a poner ahí en la edición unos aplausos porque se mandó acá la buena edición de unos autos de Fórmula 1 y unos cascos que representan también aquí a ambos personajes. Por último, un personaje también a destacar que va a ser el interesante rol que va a tener la actriz Kerry Condon como el personaje de Kate, ¿no? Claro. Me recordó un poco a Hannah Schmidt, como que, Claro. como que quisieron hacer como ese símil con Hannah del equipo de Red Bull, y la verdad que le sale muy bien ese papel, ¿no? Claro. Me creo que es ingeniera, y eso igual es bien positivo. Y respecto, bueno, a los últimos elementos como más técnicos, y después nos metemos ya a la historia, música por Hans Zimmer,
Una joya. Joya musicalmente está muy muy bien trabajada esta película. Hans Zimmer logró una banda sonora espectacular. La verdad que, bueno, nada que criticarle a Hans Claro. Zimmer. Ha sido uno de los grandes productores musicales y sobre todo creadores de música para películas y cinematografía en general, que bueno, tiene una larga trayectoria. Uno lo podría recordar por películas que ha trabajado, por ejemplo, con Christopher Nolan, lo que ha hecho para películas de animación. La verdad que tiene un amplio currículum y la música acá no es un elemento negativo en ningún caso, o sea, aporta incluso mucho también a la trama. Y bueno, por último, la producción por Jerry Bruckheimer y por la plataforma también de Apple TV, que obviamente va a ser la plataforma que va obviamente a incluirla en el catálogo, ¿no?, de revisionado de películas. Quiero hacer solamente todo alcance. Primero me llama mucho la atención de que Hans Zimmer o, por ejemplo, canciones originales que aparecieron en la película no fueran No nominadas fueron a Oscar, nominados, ¿sí? sí, sí. Siendo que yo creo que para muchos fanáticos y personas en general hubo canciones las cuales Mm, son muy pegajosas que mm. podrían haber sido, bueno, Sí, uno pero sabe las políticas sí, sí, de de Hollywood. Y por otro lado, unas felicitaciones desde acá yo creo que para Mm, el director de fotografía de esta película, que es Claudio Miranda, sí, que un chileno estadounidense, tenemos nuevamente un chileno sí. en los Oscars. Espectacular el trabajo de Miranda, yo lo iba a nombrar ahora, lo tengo acá también. No, muy bien lograda la fotografía de la película. Es una película que visualmente es exquisita. O sea, hay planos, secuencias de planos, grabaciones de las carreras que están muy, muy bien hechas. Amigo, revisemos ahora la trama, si te parece. Ya. Brevemente podemos decir de que la película comienza, como bien mencionaste, con estos minutajes en Daytona, Mm, en la cual Sonny Hayes toma un auto en muy mala posición y empieza a remontar en la noche, mm, mostrándose como uno de los pilotos más experimentados, pero también picantes dentro de esta categoría, al punto de que mm, incluso llega a esta como barbaridad de casi pelea con otro piloto que mm. nos hace como recordar el pasado, estos pilotos que también buscaban el conflicto dentro y afuera de las pistas, como Así es. Nelson Piquet y Eliseo Salazar, Mm. no queríamos mencionarlo. Y después llega esta figura de Rubén, el cual le presenta la posibilidad de ser conductor Mm, en Apex GP. mm. Y de ahí nos muestra esta temporada ficticia de la temporada 2023 de la Fórmula 1, Sí. en la cual durante el transcurso de la temporada empiezan no solamente con la evolución del auto y la posibilidad real de lograr el objetivo principal, que es lograr el primer Mm. la primera victoria, perdón, de Apex GP, Sí. y por otro lado también esta relación que tiene tanto él con los demás personajes y en particular con Joshua Pierce, que es este joven novato dentro de la categoría, que es la promesa también en la Fórmula 1. Sí, el personaje de Sonny Hayes, interpretado por Brad Pitt, en el fondo asume esta idea de piloto medio nómada, ¿no? Que se mueve por categorías diferentes, que agarra experiencia, buscando una sola cosa, esa necesidad de pilotar, esa necesidad de velocidad. Como tú indicabas, amigo, es una película que presenta, si bien presenta detalles y elementos muy importantes, sobre todo en el ámbito de la Fórmula 1, obviamente hay elementos que podemos cuestionar respecto a la narrativa que va a tratar la película. El objetivo, a veces, incluso para uno como fan de Fórmula 1, en mi caso particular, llegó a ser un poco como excesivamente muy ficticio. Esta idea de tenemos que ganar una carrera sí o sí para que este equipo se salve de Claro, desaparecer de la categoría. Pero, ¿sabes? Dentro de todo tampoco me parece como algo tan escabroso que me haya como Ya. logrado como chocar. Debido a que, por ejemplo, no sabemos el origen de Apex GP. Sabemos de la existencia de Apex GP Sí. que llevaba 3 años. Sí. Me acordó un poquito lo que pudo haber sido Brown GP. En el sentido, vienes de otro equipo con otro nombre, lo transforma y va evolucionando. Y bueno, los directorios dentro de la Fórmula 1 también nos han llevado a mostrar barbaridades. La temporada pasada con Christian Horner y todo el revuelo que tuvo Red Bull, puede ser también un símil, quizás Sí. algo sabía. Ahora hay que decir también de que este personaje de Sony, él tuvo un trauma en el pasado. Él corría en Fórmula 1 Claro. en la década de los 90 y ahí está inspirado de manera muy correcta y muy con una sutileza histórica, podríamos decir, que es la figura también de Martin Donnelly, Claro. ¿no? Quien en el Gran Premio de España de 1990 choca alrededor de 257 kilómetros por hora en su Lotus 102, con un accidente bien aparatoso que lo dejó en el momento en un estado muy trágico,
las imágenes están, uno puede Claro. encontrar esas imágenes, un accidente que se logró ver y está incluso, las grabaciones están, uno la puede encontrar en YouTube, por ejemplo. Claro. Y claro, es una especie de reminiscencia histórica que va a ser utilizada también como trasfondo, ¿no?, de esta película, ya que bueno, Sony carga, ¿no?, con este peso del accidente, que estaba también compitiendo con Ayrton Ayrton Senna, Senna, ahí claro. en la utilización de esta figura mítica, ¿no?, de la Fórmula 1. Claro, esa diferencia con la realidad que es solamente sutil en cuanto a que Mm. el accidente de Donnelly fue en una práctica en el Gran Premio de Jerez de la Frontera Sí. versus esta pelea palmo a palmo entre Sonny Hayes con Ayrton Senna, que era su ídolo, Sí. para efectos de mostrarse como la joven promesa de la Fórmula 1, como lo tratan de mostrar durante toda la película. Así es. Esta batalla entre el que pudo haber sido la promesa de la Fórmula 1 versus la próxima promesa en la Sí. misma categoría. Y en esa relación hay una simbiosis, que eso es un poco lo que muestra la película. Ambos aprenden de cada uno al final. Claro. Sony va a aprender también de Joshua, y Joshua sobre todo va a aprender de Sony, considerando que es un piloto inmaduro, el mismo Rubén, ¿cierto?, lo menciona, que es un piloto que tiene poca madurez, pero que sí ve harto potencial en el futuro. Claro. Y eso es algo que él quiere tratar. Y ahí se me hace la conexión un poco con el contexto de lo que pasa en Aston Martin. Esta idea de un piloto experimentado, sobre todo ya podríamos decir que para la edad muy raro de ver en la Fórmula 1, como lo que ocurre con Alonso. Y bueno, no vamos a colocar a Stroll en el nivel de Joshua, pero sí en el fondo me recuerda como esta idea de... Stroll ya no es una vieja. Ya no es ni joven No, promesa, no, ni tampoco un piloto con potencial en el futuro, así que obviamente hay que hacer esa dimensión, pero que sí en el fondo recurre a contextos que se han dado o no en la categoría, y eso Claro. es algo que me gusta y debo reconocer. Claro. Ahora, yo debo decir que si la historia se cae en muchas cosas, es una historia muy tradicional. Claro. La narrativa no sale... No hay una profundización ni psicológica ni subjetiva de los personajes en ningún caso. Yo eso es algo que no veo. Y siento que también a veces la trama resulta muy básica, pero no por ello no entretenida. Claro. Porque logra la entretención, logra que uno enganche con la película. Pero claro, no le pidamos tanta profundidad como sí lo hizo, por ejemplo, la película Rush, ¿no? Claro. Hace algunos años. Dirigida por Ron Howard, que es así que me parece mejor tratada la narrativa. Claro, es que ahí yo creo que hay que saber la dimensión entre una película y otra, en el sentido de que Clutch viene a ser una película la cual busca tratar de plasmar en la pantalla una épica que aconteció en la Fórmula 1, Sí. que es Una real rivalidad lo que pasó. real, ¿cierto? Claro, Sí. salvo unas pequeñas licencias que son las mínimas, es 100% real lo que se muestra, versus la película de la Fórmula 1, que yo creo que como todos sabemos, lo que prima es el buscar comercialmente la atracción de la gente, considerando por ejemplo que Apple en las próximas temporadas va a ser la plataforma que va a Sí. transmitir la Fórmula 1, al menos en Norteamérica. Entonces, en ese sentido, ¿cómo enganchas con una historia que quizás no es tan profunda, pero que sí te mantiene al borde del asiento con una emotividad, incluso yo creo que hasta el final, la última carrera, si bien todo daba para que las cosas pasaran de esa forma, o sea, respondía completamente a los clichés, por ejemplo, no sé, de que Sony se metiera con Kate, que Sony fuese el piloto estrella, que, Una trama amorosa claro, que no entrega nada. O claro, sea, que Joshua se sintiera como pasado a llevar, que Joshua en algún momento se descubra a sí mismo y ve que tenía que aprender de él para poder llegar al potencial, de que después Sony, perdón por el spoiler, logra ganar la última carrera, que Claro, era el Gran Premio de Abu Dhabi, claro. claro. Entonces responde a como los clichés propios de Hollywood que uno está Sí, esperando. que está, ya. sí. Ah, ¿en qué minuto va sí, a ya, aparecer? entrégame Listo. el cliché, Claro, entrégame, dale, así, dale. dale. Entrégame esa escena que yo quiero ver. Todo lo clásico, todo lo que uno ya ha visto, es algo que se imprime en Fórmula 1. Pero todo lo que es en las carreras, ahí yo no Sí. puedo más que dar mi aplauso. Porque es una película que te engancha visualmente, pero de entrada. O sea, en el momento... Yo hay algo que recuerdo, esto también spoiler, pero ni tanto porque lo pueden encontrar en varios lugares. La escena de créditos iniciales, que es cuando muestra, podríamos decir que es la introducción a la película, que ya me abre con un plano general, un grandísimo plano general, y
el acercamiento, ¿no? Desde el helicóptero, que me encanta esa escena, va llegando, ¿no? Entrando hasta Silverstone. Yo con eso ya me la vendiste, ya te compré el producto. Ya con esa entrada. Y el logo Y el logo Fórmula Fórmula 1, listo, sí, no necesito nada más. Y ver al auto pasar por Silverstone y el circuito, la música. Hans Zimmer ahí, Hans Zimmer ahí con todo y la cámara que va siguiendo el auto, ¿no? Desde el costado, no, es maravilla visual. Y sobre todo, vuelvo, el sonido. Porque el sonido del motor es algo que uno escucha recurrentemente. Y a veces debo decir que lamentablemente la película recurre a la necesidad de sobreponer la música al motor. Y ahí a veces se me cae. Claro. Porque a veces me corta la experiencia. Pero sí siempre está presente. Pero es que también es parte de la realidad de la Fórmula 1 actual. Ya olvidémonos de los V8. Muy popera ahora, también, además. Sí, y el motor de la Fórmula 1 ya es una aspiradora con una aspiradora con esteroides. Con esteroides de energía eléctrica. Así que sí, visualmente es atrapante. Y bueno, si uno después ve, por ejemplo, las imágenes postproducción, o sea, preproducción y postproducción de la película, la verdad que uno puede ver ahí el trabajo técnico que desarrolla también Kosinski con todo su equipo. Y la forma de grabar, de adaptar primero estos autos, de integrar las cámaras, con ojo a algo que no sé si tú lo pareces como algo destacable, como el movimiento de las cámaras, eso que va a incluso para aquellos que juegan simuladores, les va a recordar mucho a esa sensación de simulador, porque recurre a esas cámaras no de la perspectiva no desde atrás del auto, viendo el casco también del piloto, y con esas rotaciones que va a hacer en 180 grados, para mostrar, por ejemplo, el auto, ¿cierto? Lo musculoso que son estos autos de Fórmula 1, pero no con el circuito atrás y todos los autos corriendo. Eso encuentro que son detalles muy ricos para enganchar y enamorar a gente que quizás no conoce de la Fórmula 1, que es lo que hemos hablado tanto de la temporada pasada, la gran necesidad que tiene desde el equipo directivo de la Fórmula 1, Liberty Media, de poder obviamente acaparar más públicos. Claro, una maravilla visual, como logran que un auto real de la Fórmula 1 sea completamente modificado por esta visual del Apex GP y que se vea bien. Yo creo que en general como crítica, ya que le estamos tirando muchas rosas en este momento, como crítica encuentro que a mí se me cayó en la parte de cuando jugaban con ciertas liveries de los autos. Por ejemplo, en Abu Dhabi, que aparecía Ferrari con unos colores, después aparecía con otros. Ahí fue un error que puede como que en producción, claro. Sí, que ahora son detallitos. Son detallitos que uno como fan de Fórmula 1 ya cacha, pero alguien que no sea entendido de la categoría quizás ni le va a prestar atención. Claro, y lo otro que me molestó mucho es que no apareciera en pantalla el insulto de Gunther Steiner que se mostró al menos en estas promociones previas a la película. Y bueno, también dentro de todo bien destacado este tema de cómo se trata la historia en general. Teníamos entendido de que había también un romance que aparecería entre Joshua Pierce y otra actriz. Fue sacado eso en postproducción. Qué bueno. Sí, era completamente innecesario. Le dan un realce, por ejemplo, a la mamá de Joshua, que es como lo que estamos viendo actualmente. Como los padres ahí presentes. Muy presentes en el paddock, la figura también de... los ingenieros, por ejemplo, algo que también me gustó mucho. La importancia del equipo. Sí. En esta como que uno siente como que está afiatado el grupo. Claro. Como en este ámbito deportivo. Eso es algo que sí, es un gran detalle de poder resaltarlo. Porque uno siente en el momento en que muestran las imágenes del garage de Apex, que estamos viendo un garage de cualquier otro equipo. O sea, sentimos ese realismo, una película que se toma esas licencias para poder hacer un trabajo muy bien hecho en términos de calidad. El rol de los ingenieros y también de el ámbito técnico, aquellos que están, ¿cierto?, en los cambios de rueda, con los pit stop, etcétera. Ahí hay un elemento, ¿no?, en la narrativa que va a ser muy importante con estos problemas de los pit stop en las primeras carreras de Sony, y que obviamente que va a justificar después otros elementos de la trama. Pero la trama va a tener un giro, porque este es un equipo que venía de ser un equipo rezagado, perdedor en los últimos puestos, y con la entrada de Sonny Hayes se va a dar un recambio en términos de actualización técnica del auto para la mejora en rendimiento y en pista. Eso es algo que es un detalle
obviamente, insisto, como alguien como fanático de la categoría, se agradece que lo hubiesen integrado. ¿Qué te pareció Claro. a ti esa idea de la actualización aerodinámica y cómo iba a jugar ahí Yo creo, a la historia? yo creo que es en el sentido técnico un poco exagerado como Sí, ya, te lo presento previo a este gran premio y en el sí, siguiente llegó la actualización. sí. Wow, fantástico. Fantástico. Y Eh, estamos ganando puntos ahora y todo. Sí. claro, Y más encima son unos detalles en el piso. claro. Así como por los Ahora, costados. el piso es importante. Por O supuesto. sea, Brown GP, vuelvo a Sí, no. recalcarlo, un detalle. Pero es como exagerado, como Sí. ya en una semana ya están todos listos Sí. y se ponen los dos autos. Sí, Eh, como que la ingeniera está ahí en el túnel de viento, que me encantó Sí. eso del túnel de viento. Eso está muy, Los muy... detalles técnicos que Sí. te muestran también ese juego de, ¿sabes? La Fórmula 1 se compone de, efectivamente, los autos que están corriendo. Claro. Pero atrás también hay un desarrollo, hay un equipo que trabaja, Sí. hay los simuladores también. Los ese juego simuladores también. Sí. fue- Eh, volvemos a eso del realismo que se le da, ¿no? Claro. Y claro, como indicabas, un poco exagerado, ahí se tomaron mucha licencia respecto a la actualización y como un detalle técnico casi que revolucionó lo que iba a ser la temporada de ese año que se estaba corriendo por el equipo de Apex GP. Ahora, perdón, si lo ponemos en contexto, también el año pasado un cambio aerodinámico en Kick Sauber Sí. jugó un papel trascendental, al punto que Trascendental. llevó hasta los podios a Sí. Hülkenberg. A mí lo que me jode es que ese detalle les permite ganar. Claro. Que les permite ser, claro, en podios constantes y obviamente después llegar a la última carrera y ganando, ¿no? el Gran Premio. Vamos a tener un punto de inflexión en la trama. Por supuesto que sí. Porque hay un momento, ¿no? En el que ocurre yo diría que un elemento que llega a ser muy espectacular, que va a ser este accidente de Joshua Pierce en el circuito de Monza. Claro. Ahora bien, hay algo que estamos olvidando, amigos, y no deberíamos olvidarlo. Acá aparecen los pilotos de la Fórmula 1 reales, los mismos Claro. que nosotros vemos en las carreras a día de hoy. Debo decir que eso es algo que me gustó mucho y me tenía con la sonrisa porque era como, ahí está Leclerc, ahí está Sainz, ahí aparece Max. El juego que hacen también con Max cuando le hace como la seña ahí a El Sony. insulto. Ese tipo de elementos encontré que está muy bien hecho. Y sobre todo también ver como ese ambiente en muchos espacios de lo que es la Fórmula 1. Garage, público, medios de prensa, relaciones como publicitarias, lo que ocurre también con el ámbito de estos mismos dos pilotos, el entrenamiento y preparación de los equipos. Todo ese ámbito está muy bien presentado, incluso las reuniones previas a las carreras, que eso es algo que también nos muestra esta película de Fórmula 1. Claro, había escuchado ciertas críticas en cuanto a no se sacó mejor provecho a los pilotos, a los Sí. otros equipos, pero encuentro que en ese detalle la película juega un rol importante. En el sentido, ¿para qué hacemos una película grandilocuente de la Fórmula 1 si podemos reducirlo a lo que vive un equipo? Claro. Es el equipo el cual se ve enfrentado primero, esto es conflicto entre dos pilotos, tu primer rival en todo equipo es tu compañero de equipo, y por otro lado no necesitabas tener como en pantalla constantemente diálogos de Leclerc, Max Verstappen, En si ningún tampoco caso. lo No aportaban tampoco. claro, no, ni siquiera en un momento crucial lo estaba enfrentando directamente en pista, Sí. al final, como Mm. ya, cuando empieza la evolución, que tampoco uno ve la evolución, y en ese sentido también juega muy bien la película, ve la evolución de los autos, pero no ves, por ejemplo, no se detienen en esa evolución. No. Por ejemplo, llegamos si no me equivoco, Japón, México, que son solamente transiciones de imágenes Transiciones que son muy rápidos Muy y que te van rápida. mostrando. Que te muestran elementos muy breves y el resultado. Claro. Y nada más. Sí. Y ahí yo igual porque claro, ojo, nosotros nos gustó mucho la película. O sea, imagínense que aquí mi amigo Sebastián la vio no sé cuántas veces. Yo la vi 2 veces y creo que alguna vez, pero imágenes sueltas, no la he visto de nuevo como acá en la tele o en algún otro dispositivo. Eché de menos las clasificaciones. Esa es mi Claro. gran crítica con esta película. Porque si bien es muy importante todo lo que ocurre con respecto a mejora aerodinámica, rendimientos en pista, ganar puntos, podios, ganar, etc.
La clasificación es un elemento que se descuidó mucho acá. Claro. ¿Y por qué? Porque yo a veces no entendía cómo es que llegábamos a Japón, a México, todos estos circuitos, y llegaban y posiciones y nada más. Claro. Y salían los autos a pista y uno no sabía desde dónde empezaban, ¿no? Estaban empezando muy rezagados, obviamente eso lo vemos en las primeras carreras. Pero posteriormente hubiese sido interesante, ojo, no en todas las pistas, no en todos los grandes premios, pero incluir algo de la clasificación. Claro, por ejemplo, ya, trae la actualización en Italia. Claro. Y en Italia mostrar la clasificación y mostrar la felicidad que hubo en el Sí. paddock, ver cómo las reacciones de los pilotos y después te lo puedes perfectamente saltar el resto de la película. Pero no vimos ninguna Claro. quali. Y eso es algo que me sacó Sí. un poco también de todo. No esto. necesitáis mostrar Sí. los entrenamientos, nada, No, solamente una vuelta que le Sí. diga, ya, vamos a probar la actualización, Sí. veamos cómo resulta y si le resulta bien, oh, fantástico, etcétera. Sí, se echa de menos como ese elemento dentro de la Fórmula 1. Y otro elemento también que considero que también es importante, ¿no?, a destacar acá, va a ser, ya hemos hablado de los pilotos, el rol también que se le va a dar, podríamos decir hasta incluso en cierto momento de la película, sobre todo al final, bien protagónico que va a tener Hamilton, por ejemplo. Y ahí uno se da cuenta también porque, no lo mencionamos al principio, pero Hamilton estuvo detrás de la producción de esta película. O sea, él estuvo como uno de los productores, firmado como productor de esta cinta de la Fórmula 1. Una película de la Fórmula 1 que perfectamente se podría haber llamado Apex GP. Claro. Pero obviamente se entiende, ¿no?, el revuelo mediático que querían lograr con el título también de esta película. En ese sentido, hay ciertos aspectos que obviamente como un fanático y como alguien que busca también ese realismo en una película de este tipo, puede echar en falta. Pero volvemos siempre a lo mismo. Eso no quita que la película no haya sido disfrutable. Claro. Son elementos muy específicos. Pero claro, yo aquí quisiera agregar otro elemento además. El exceso de choques en esta película. Un recurso que lo exprimieron hasta el cansancio. Claro. Y ahí siento que la película se va un poco para abajo. Sí, yo creo que primero con lo de Hamilton, te hago una pregunta. Hamilton, cuando no tiene un auto ganador, ¿su único recurso es chocar al resto? Silverstone 2021. Dejo abierta la Dejamos abierta la pregunta polémica al y en los público. comentarios, por supuesto. Te hago otra pregunta. Te voy volviendo a lo de Hamilton. Hamilton quedó muy picado después de lo de Abu Dhabi 2021, que tuvo que casi que replicar una escena muy similar acá en esta película. Es impresionante cómo Abu Dhabi le trae tan malos recuerdos. No lo Muy puede mal. superar. Sí, Al algo punto que tuvo que chocar de nuevo. Sí, po, sí. Y disculpen, pero vean la escena en la cual Joshua Pierce se baja del auto y Hamilton lo mira con esa cara amenazante Sí. que no tiene Ningún ningún sentido, sentido. ninguna. No tuvo ningún tipo de relación No, durante toda la nunca película. vimos a Hamilton mirar mal. ¿Y por qué miró en mala a Joshua? Así, Claro, ¿qué le tenía de mala? Es afroamericano. Claro. ¿No? Que Me está entiendo- quitando mi posición. No entiendo esa pelea, es muy gratuita esa mirada, como para añadir una tensión inexistente, porque nunca te la muestran de manera previa. Claro. Y ahí es donde a veces, claro, la narrativa como que... Sí, algo faltó ahí. Sí, algo faltó ahí, pero se nota que Hamilton quería protagonizar algo en la cinta, o sea, quería aparecer ahí. Y obviamente también vamos a tener nombres muy importantes de pilotos dentro de la Fórmula 1. Va a aparecer Max Verstappen, como habíamos hablado, Checo Pérez también va a ser Claro. nombrado en la película, Sainz, Leclerc, algunos pilotos, creo que Lando, Piastri también aparecen por ahí nombrados. La verdad que hay un reparto ahí de cómo pudieron equilibrar el ambiente de los propios pilotos que me parece que está muy bien, pero claro, cuando se toman ese tipo como de licencia al final, sí me parece un poquito exagerado, pero en ningún momento, como te digo, siento que sea un mal final, porque el final es muy entretenido también de esta película. Claro. Hablando de licencias, te voy a hacer otra pregunta. Dime. ¿Realismo o fantasía respecto al actuar de la FIA? Recordemos, Gran Premio, por Sí, ejemplo, de Hungría. de Hungría, sí. ¿Tenía que haber sido descalificado Sony? No necesariamente. Sí, ahí un elemento que cuando dentro de la película, para poner un poco en contexto, esta mejora que trae el equipo de Apex GP va a ser, podríamos decir, fiscalizada y restringida por la propia FIA. Va a aparecer ahí un agente de la FIA que les va a decir de que el auto no puede competir si lleva esa actualización. Claro. Hay todo un juego también respecto a
el mercado de lo que iba a ser Apex GP, porque había un agente ahí interpretado por Tobias Menzies, que el actor que interpreta a este personaje, que es como una especie de futuro comprador del equipo, pero que en realidad lo único que quiere hacer es vender el equipo y nada más. Perdón, quiero hacerte un detalle. ¿Qué te pareció su participación como villano? Porque al final sí, es villano. es un villano, pero a media, o sea, no sé si uno entiende que es el villano en el final casi, porque nunca te lo presentan como tal. Parece como una especie como de... Sí, como crazy dude, así como medio loco, así como, oh, qué entretenido esto, yo no entiendo nada, pero estoy aquí como fumándome algo, tomándome unos copetes aquí con esto, con todos los ricachones de la Fórmula 1 y poco, con ningún interés del equipo de Apex, porque ahí el que va a sostener, ¿no?, ese interés por conservar al equipo va a ser el personaje de Javier Bardem, ¿no?, Claro. que es Rubén. Pero sí, como que a veces me molestaba el personaje. Pero ¿sabes Pero estaba como, perdón la palabra que utiliza, pero muy ahueonado el personaje. Pero ¿sabes qué? También, en un momento incluso, y lo comenté después de salir del cine, porque lo fui a ver en esa oportunidad con mi primo y mi hermano, y en esa oportunidad tuvimos una pequeña charla y yo dije, por Dios, es un villano en una película de la Fórmula 1, ¿por qué no tenía más crédito? Y ahí la respuesta que me dieron y que me hizo mucho sentido, es un multimillonario que está gastando su dinero en la Fórmula 1. Eso es. Los multimillonarios son inteligentes. Ahí está. Sí, y en un deporte que más encima él no conocía, no era Claro. un interesado en la Fórmula 1, entonces es como un poco raro Claro. el personaje que te muestran, para que al final que te lo muestren como este elemento como que viene a romper con la lógica de lo que quería buscar, ¿no?, el equipo de Apex GP. Ahí es donde se me cae un poco con este villano un poco muy artificial. Claro. Se nota este villano. Ese es el problema que tengo con él. Pero al final los inversores en la Fórmula 1 están todos locos, lo Sí, más probable. sí. Y hacen su juego así también para... Porque al final a ellos lo que les importa es la ganancia que tiene el Claro. equipo. Más allá del rendimiento de pista, no necesariamente es de su interés. ¿Qué te pareció el final, amigo, de la película? Creo que durante toda la película nos dio una visual muy importante de los neumáticos. Quizá Sí. en cierto punto hasta exagerado de la importancia de los neumáticos, pero los neumáticos rojos le dieron el título a Max Verstappen en Abu Dhabi. Sí. Y eso al final termina condicionando el actuar de Lewis Hamilton. Entonces, dentro de este contexto donde todos los demás tenían neumáticos ya usados y ellos tenían dos neumáticos nuevos, fue como, mira, es factible que Lewis Hamilton todavía no lo suma ni lo pueda superar. Es muy probable. Y consideremos otra cosa, lo que ocurre también con el equipo, que a mí me dio risa al principio y después ya lo encontré como un poco saturado. El hecho de que siempre era como, Sonny Higgs quiere generar caos para ir ganando o puntos, lograr podios, lo que sea, pero dejar la cagada. Claro. Eso es lo que quiere él. Generar un caos, generar accidentes, safety car, para obviamente con eso ganar ventaja. ¿Con quién? Con Joshua. ¿Aló, Kevin Magnussen? ¿Te están llamando? Eso ya, me pareció súper interesante en las primeras carreras. Pero de que después sea un elemento como a utilizarse, Claro. me pareció un poquito como exagerado. Pero el personaje de Brad Pitt en todo momento encanta. O sea, logra que uno genere como esa empatía, esa idea de, oh, el loco bacán, oh, el piloto bueno. Sí, lo logra. Y además, ese personaje que busca interpretar, que es como este viejo zorro del automovilismo, la verdad que le queda bastante bien. Y volvemos a lo mismo. Son detalles mínimos a veces que alguien con ojo más crítico porque le gusta la Fórmula 1 como deporte, los va a integrar. Pero alguien que quizás no sea de este ambiente, es una película que se va a disfrutar, pero al 100%. Claro, uno podría decir, bueno, ¿y por qué corrió la última carrera si, por ejemplo, por reglamento ya no podía, ya disputó la clasificación Luca, no me acuerdo cómo se llama ya, Luca, Sí, yo tampoco. el piloto de reemplazo? Sí, ¿Por sí. qué, por ejemplo, en Hungría cuando chocó a tal piloto no le aplicaron sanción y esa sanción lo llevó a tal o cual, no sé? Yo creo que la película, al menos en esos dos aspectos, representó algo muy importante.
La inconsistencia, la FIA, hasta las películas inconsistentes. Así que en esa oportunidad yo le doy la venia a la película. Yo creo que representó muy fiel a la realidad. ¿Sí? El ámbito de la FIA, podríamos decir que sí. Que te echa atrás los proyectos de los monoplazas, claro, y muchas cosas. El así. espionaje deportivo El espionaje también ya ha pasado en la Fórmula 1, no Mm. es algo extraño. No. Entonces, Temporada 2007 y tenemos un caso muy interesante. muy latente, muy nuevo Sí. dentro de todo el contexto de la Fórmula Así 1. es. Entonces, en términos generales, encuentro que la película fue muy bien desarrollada, fue muy inteligente la forma en que lo trató. ¿El final te gustó? ¿Lo encuentras como un buen cierre para lo que quiere contar su historia? Primero encuentro que responde a los clichés. Tenía Sonny Hayes que ganar, ¿no? Como bien dice después de Como Joshua, esta deuda claro. que tenía. Como dice después de Joshua. Él va a ganar más adelante y quizás lo vamos a ver en la secuela. Porque se anunció la semana pasada la secuela Fuera de Fórmula 1. ¿Se llamará Fórmula 2? Sí, no sabemos. O se llamará Fórmula E con esteroides, posiblemente. Sí, muchos medios ya han informado, Car Driver, por ejemplo, lo confirmó, la película de la Fórmula 1 tendrá una secuela. Algunos dicen de que posiblemente se integren ahí o se enlace con otra historia de automovilismo. Claro. Se habló mucho de la posibilidad de que actores de la talla, por ejemplo, Tom Cruise, como Tom se ha hablado Cruise, mucho, ¿cierto? sí. Se ha hablado mucho de que podría integrar el elenco o Claro. de lo que iba a ser la segunda película de esta, ya podríamos decir, yo diría que perfectamente podrían estirarla como una especie de saga esta Sí. idea de Fórmula 1. Ahora, veremos cómo funciona la segunda Es película. que claro, depende de cómo lo traten. Porque, Claro. por ejemplo, Tom Cruise, por esta cercanía con el director, pero también ya estuvo en su oportunidad Sí. en una película relacionada a la IndyCar. Entonces, quizás ahí vamos a ver nuevamente el piloto británico, norteamericano Sonny Hayes enfrentándose quizás en qué categoría y que lo lleve también a la Fórmula 1. Por supuesto. Y bueno, en mi caso el final, sí, una manera muy tradicional, ¿no? Algo que ya hemos visto, el equipo obviamente Apex EP gana el Gran Premio de Abu Dhabi después de un Gran Premio súper caótico por lo demás. Grandes sobre todo montajes de las secuencias de ese Gran Premio, Sí, muy bueno. espectacular. Las carreras, cómo compiten, los autos, cómo se mueven, cómo se muestra la velocidad. Yo diría que es una de las cosas más ricas que tiene esta película. Y obviamente que el final sale no ganando el equipo, sale ganando el personaje de Rubén, sale ganando el personaje de Joshua Pierce, porque incluso aparece un cameo ahí de Toto Wolff al final, Claro. que le dice, bueno, si quieres buscar un nuevo equipo, así como, intégrate a Mercedes. Sí, es bien interesante. Y bueno, el personaje de Sonny Hayes, después de lograr su objetivo, se marcha del equipo de Apex EP, siguiendo ahora otro camino, ¿no? Claro. En el automovilismo, después de haber logrado conquistarnos la victoria de este último Gran Premio. Claro, yo creo que dos detalles importantes. Al final, el primero, no sé qué te pareció, amigo, pero ese dron cuando circula al final, haciendo la simulación de que el piloto está conduciendo, Sí. la velocidad que se impronta dentro del Gran Premio de Abu Dhabi, Sí. además con el silencio, solamente con esa leve palpitación que se escuchaba de fondo, Sí. es Esto es cine. cine. Esto es Esto cine. es cine. Sí, esto es cine. Y lo otro que yo creo que quizás lo dejaron pendiente y lo dejaron abierto para la segunda película, de que no recibe el trofeo. No. Él. Quizás que nos viene con la segunda película de la Sí. saga y quizás ahí el Veremos- cierre va a ser con Veremos eso. por qué lado de la historia van a agarrar ahora conectar esta película. Amigo, para ir cerrando ya este capítulo de análisis de la película de la Fórmula 1, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué aspectos de la integración o adaptación de este deporte, como es la Fórmula 1 a la película, te llamaron más la atención? Que tú hayas decidido qué bueno que adaptaron esto para meterlo en esta película. Puede ser sonido, puede ser lo estético, fotografía, lo deportivo. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Creo que la película en su conjunto responde a primero todo el aparato tecnológico que hay en la Fórmula 1 en general. No es algo tan extraño lo que vimos en la película, si bien hay una mayor disponibilidad de cámaras, pero actualmente uno cuenta con esa posibilidad de ver Claro. algunas cámaras, por ejemplo los cascos, cámaras laterales, esta 360, entonces juegan con ya tecnología que está, pero por otro lado también con
un sonido rico dentro de todo. Y vuelvo a decir, creo que si bien lo podemos comparar con otras películas que son ya directamente del deporte motor, encuentro de que la historia está bien contada. No exagera tampoco en una situación que, nunca en la Fórmula 1 se ha dado esto. O sea, si uno empieza a leer, puede darse cuenta de que la Fórmula 1 sí tiene, quizás en forma menos espaciosa, no tan exagerado, pero sí tiene situaciones en que, por ejemplo, no sé, un Jordan ganó una carrera en piso mojado, en ciertas condiciones, de que tal o cual piloto con cierta edad logró un triunfo, que cierto equipo que era poco conocido logró imponerse frente a sus rivales con mayor experiencia. Entonces, encuentro que en ese juego está bastante bien y que, por ejemplo, en películas como Ratch, tiene a su favor la historia que fue real, tratándose de esa película, que también fue muy emocionante y con una calidad de director también como Ron Howard, que te demuestra esa pasión por esa categoría, pero que si lo ponemos en perspectiva, yo creo que compiten en plano de igualdad y cuentan desde distintos planos, lo que en definitiva para el fanático es lo más importante, esta pasión en cualquier momento y cualquier era de la Fórmula 1. También lo vimos, por ejemplo, con la película Ferrari, con la película, con otros tipos de películas como por ejemplo Ford versus Ferrari, que actúa Christian Bale, que en algún momento tendremos oportunidad también de analizar. Y Matt Damon, además, claro, aparece en esa película. ¿Y para ti, amigo? Yo diría que la experiencia primero de la velocidad, de la manera en que cómo interpretan, ¿no?, el sentir de un piloto dentro de un monoplaza, creo que es una de las cosas más exquisitas que tiene la película. Por otro lado, además de esa experiencia de la velocidad, de el hecho de cómo se siente, ¿no?, esa presión, ese estrés, esa adrenalina al momento de conducir, a través de montaje, fotografías, de mostrar el casco, los movimientos de edición del piloto, esas cosas yo creo que le da un sentido de inmersión que está pero exquisitamente bien logrado a nivel cinematográfico. Claro. Eso yo diría que es una de las cosas más ricas que tiene esta película. Ya obviamente hablamos de las críticas, me quiero quedar con aspectos positivos. Por otro lado diría que esa sensación de cómo se organiza un gran premio y todos los detalles de estrategia, lo técnico, cómo todo eso es una variable que incide en un deporte tan complejo como es este deporte de competición automovilística. Y por último yo diría también cómo recupera elementos y podríamos decir como acontecimientos históricos muy precisos para integrarlos a la historia de sus personajes, pero desde una ficción, claro, no desde una recuperación realista de lo que fue la historia del automovilismo y la Fórmula 1, como sí lo hace Ratch, que ahí claro, sí hay un sentido más de, no hay un sentido ni de revisionismo histórico, ni en ningún caso, es atenerse a lo que ocurrió en esta rivalidad de competición. Acá utiliza la historia para construir ahora una ficción, claro, una historia paralela, una historia totalmente anexa a lo que podría ser, cierto, el realismo de la competición de la Fórmula 1. Claro. Amigo, eso yo diría. Consulta, ¿tu escena favorita de la película? Mi escena favorita. Tengo varias con respecto a esta película. Te podría decir que una de mis escenas favoritas es, primero, la introducción con los créditos de inicio. Me encanta, es que esa secuencia la encuentro espectacular de la manera como lo presentan. Música, montaje, fotografía, todo me parece increíble. No puedo negar tampoco que la primera parte, el prólogo de las 24 horas de Daytona es espectacular, sí, con el GT ahí corriendo, es brutal. Esa sensación de cómo graban, ¿no?, el interior del auto me parece muy genial. Pero si tuviese que decir dentro de mis escenas favoritas de la película, me voy a quedar con lo que pasa en el Gran Premio de Monza en la película. Es toda esa secuencia que hay, es espectacular, es vertiginosa, ocurren eventos, ¿cierto?, como accidentes y cosas por el estilo. No, esa sí que te diría que es una de mis escenas favoritas. Estrategia pura. Estrategia pura, claro. Sí, en tu caso. Yo creo que, si bien concuerdo, todas esas imágenes, incluso incluido la imagen del dron al final, fueron maravillosas. Encuentro que la transición, una vez de que fue el Gran Premio de Monza, que muestra como esta evolución de Apex GP con Sonny Hayes y además con la canción Lose My Mind,
Muy buena, muy Muy buena como escena en Sí, general. como un y interludio. claro, y ¿Cierto? son como 5 o 10 Más o minutos, menos. no mucho más, Sí. en la cual te muestra cómo el equipo va evolucionando y cómo Mm. también el otro piloto está viendo cómo está alejado de las Mm. pistas y cómo trata de gestionar esa frustración para poder Así es. volver. Entonces Sí. encuentro una Sí, joya. una joya. Amigo mío, para ir cerrando, nota la película de escala 1 a 10, como lo hemos hecho con los grandes premios. Yo creo que se salva, le pongo un 7,5, 7,5, una película, sí, ha tenido dentro de todo, si bien para el público más específico de la Fórmula 1, mayores críticas, pero es obvio, la gente fanática de la Fórmula 1, si no es joven, Sí. son ancianos y no van a estar abiertos al cambio. Y de hecho las críticas vienen de gente o de periódicos más del automovilismo que de otros lados. Siento que responde bien a la actualidad de la Fórmula 1, no exagera en su contenido y es una película que es visualmente rica para ver las Sí. veces que uno quiera verlo. Sí. Yo en mi caso le pongo un 8 de 10. Concuerdo contigo, o sea, los mismos elementos creo que hay que valorarlo. Es una película que le hace muy bien a la Fórmula 1. A pesar de toda la crítica que uno tenga, le hace muy bien a la competición. Ayuda también a la fanaticada nueva, a estos nuevos públicos que están entrando a poder ver ahora esto en la pantalla grande, verlo desde otra perspectiva. Sí, yo creo que además le entrega un lore, podríamos decir, una historia no detrás, con la realización de toda la indumentaria, la estética, el logo del equipo, todo está muy muy bien cuidado, los patrocinios que va a tener los autos. Claro. Yo diría que en todo ese apartado es una película que se lleva mis aplausos. Como te digo, yo creo que los únicos elementos negativos que le podría criticar a esta película es el apartado de historia, de narrativa y algunos giros, ¿cierto?, que va a dar la película que podrían ser por mi parte cuestionables, pero que no arruinan en ningún caso No, la experiencia claro. de un público a esta película. Es una película así para ver en cine, o sea, Sí, está hecha para verla en el cine. No sé cómo será la experiencia en otros medios, en otros dispositivos. Yo por lo menos no lo he visto que no sea en el cine, pero sí, si no la han visto, ojalá que puedan por lo menos tener una experiencia muy similar también viéndola en algún otro dispositivo. Claro. Y bueno, después de que ha ganado el Don Sonny Yates el Gran Premio de Abu Dhabi por sobre Lewis Hamilton, que se ve nuevamente en el muro, yo creo que también jugando ahí con lo que fue Latifi, como Sí. puta Latifi, me jodiste la vida, y con unos neumáticos rojos nuevos Pirelli que les dio esta posibilidad, y un Sonny Yates el cual después se va a la baja 1000 Sí. de México Sí. para mostrarnos cuánto disfruta del deporte. Sí. Terminamos con esta tradición bien que queríamos que fuese breve, amigos y amigas. Les vamos a hacer, Tenemos les casi vamos a- una hora de capítulo, pero les bueno. confesamos que queríamos grabar 20 minutos para este contenido, llevamos casi una hora. Sí. Pero la conversación estuvo buena y Entretenida, sí. quizás vamos a poder más adelante, eso sí, analizar otro tipo de película relacionada con la Fórmula 1 para O poner con el contexto. automovilismo perfectamente. Claro. Hay grandes películas, Grand Prix, por ejemplo, Rush, obviamente. La película de Ferrari, que tú la nombraste, de Michael Mann, espectacular esa película, a mí me gustó mucho. Las carreras también muy bien logradas. Y el clásico moderno, podríamos decir, que es Ford vs Ferrari, que también Claro. es un espectáculo, ¿no?, cinematográfico. Y qué bueno que el cine integre a el mundo automovilístico para hacer historias de ficción y obviamente que podamos ver en las grandes pantallas. Claro, y amigos y amigas, lo que habíamos conversado en un momento también con Francisco en este intento por ir mejorando esta segunda temporada que nos tiene muy motivados este año 2026. En su momento vamos a hacer un pequeño review un pequeño review como este, de Drive to Survive, Así que para nosotros en general tampoco es la mejor fuente de información, pero al menos vamos a hacer un análisis para ustedes ya terminando febrero, comenzando Sí, marzo. así es. Así que déjenos en sus comentarios, obviamente, comenta este video y díganos qué les pareció la película. Podemos conversar y dialogar respecto a crítica o elementos positivos que hayan podido ustedes valorar. Síganos en nuestra cuenta de Instagram, por favor. Estamos subiendo también algunos reels que nos pueden apoyar. Póngale un me gusta a este video, por supuesto. Si le gusta, dele ahí el me gusta, no cuesta nada. Lo mismo con la suscripción. Y también siempre atentos y atentas
al nuevo contenido que vamos a ir cargando para nuestro proyecto de Escudería SF, que nos tiene bastante motivados de cara a esta temporada 2026 y con todo lo que va a suceder en este interesante rumbo que está tomando la Fórmula 1 actual, con todo el contenido que nos está ofreciendo, podríamos decir que semana a semana. Amigas y amigos, mi nombre es Francisco, soy la F de este proyecto. Mi nombre es Sebastián y juntos, mi nombre es Sebastián, la S de este proyecto, y juntos hicimos un nuevo capítulo de Escudería SF. Que esté muy bien, amigas y amigos. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao.